De unos años o casi de unas décadas a esta parte, se está hablando mucho de una serie de tratamientos eh, que si bien afectan a la salud, pues no vienen prescritos por médicos ni avalados. Son las terapias alternativas. ¿Qué son exactamente y qué opina el doctor Bernadó de este tipo de formas de tratar determinadas dolencias? Buenos días, Ramón Bernadó. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Mira, el tema de hoy, las terapias alternativas, ¿por qué se me ha ocurrido? ¿No? Mira, y te digo porque ya sabes mi afición al cine. De hecho, ¿Mm? tenemos un programa desde hace ya 12 años aquí en Alcarria TV, en el Radio Guadalajara, hablando de cine. Y he sido jurado del premio de cortometrajes de un festival que hay en Valencia, que es ¿Mm? el Festival Cinema Jove. Entonces, uno de los cortos que estaban a concurso era uno que se llamaba Una terapia de mierda, ¿no? Y que en tono satírico hablaba de una cosa basada en hechos reales. Te voy a contar el argumento ¿Mm? que es estupendo. Mira, esto es totalmente verídico, no es una broma, es verdad. Dos frikis deciden abrir una página web con una terapia que ellos se inventan, que es la fecomagnetoterapia, en la que dicen que ya sabes que hay ciertas escuelas que dicen que lo que produce una enfermedad en pequeñas dosis lo cura, ¿no? En eso se basa la homeopatía, ¿Mm? ¿vale? Entonces ellos dicen que si el estiércol, la caca, la mierda es lo que produce muchas enfermedades, pues en pequeñas cantidades magnetizada, pues la cura, ¿no? ¿Mm? Y esto abre una página web totalmente ridícula, cómica con el asunto. Lo que pasa es que al cabo de unos meses se encuentran que webs de terapias alternativas han enlazado su página ¿Mm? y resulta que a los pocos meses les llaman para dar conferencias en foros donde se habla de terapias alternativas. O sea que ha habido gente que se ha creído que existía la fecomagnetoterapia, ¿vale? ¿Mm? Esto se cuenta en este corto que tiene, es un corto documental, ¿no? Diríamos. Y entonces ellos van a dar conferencias, ponen en su web que hay estas pastillas de fecomagnetoterapia, pues hay en pastillas, hay en jarabe, hay en sprays, todo lo que te puedas imaginar. Y todo eso no es verdad, no tiene un enlace de venta real, pero se pone ahí y les invitan a dar conferencias en foros donde se habla de terapias alternativas, ¿no? Y de eso va este corto, ¿no? O sea que fíjate tú, y eso me invitó a reflexionar sobre las terapias alternativas. Mira, ¿Mm? en las terapias alternativas hay muchas, hay cosas muy locas. Por ejemplo, el biomagnetismo consiste en que tú coges las piernas del paciente y vas nombrando órganos del cuerpo, pues el hígado, el bazo, los pulmones, la cadera derecha, la cadera izquierda, el codo, lo que sea, y cuando notas que uno de los miembros se alarga, es que ese órgano está afectado. Fíjate qué maravilla, ¿eh? ¿Vale? Me O, parece un método diagnóstico un poco extraño. extraño, sí, o por ejemplo, el magnetismo, la terapia pretende cambiar el pH del organismo, ¿no? Con el pH, primero la mayoría de la gente que habla de pH no sabe lo que es difícil de explicar lo que es el pH. Un día hablamos del pH. Venga, va. Y un día que estemos inspirados. Venga. Y entonces, bueno, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, esto que hablamos por ejemplo, de dar cosas muy diluidas para intentar que lo que produce una enfermedad en cantidades muy diluidas lo cura, ¿no? Que eso es, ya sabéis que de eso se basa la homeopatía, ¿no? Y se hacen diluciones y tal. Bueno, todo esto, ¿no? Entonces, esto de las terapias alternativas entra en ese mundo que no es ciencia, porque la ciencia se define porque todo lo que tiene que estar demostrado realmente.
basado en una evidencia científica, en una demostración científica. O sea, cuando nosotros empleamos un fármaco en una farmacia, ese fármaco ha sido probado en miles de personas, se han estudiado sus efectos adversos, se han experimentado con ellos. La ciencia, además, es cambiante. Eso es una característica fundamental de la ciencia. Y muchas veces decimos, no, lo que se hablaba hace 20 años, ahora se sabe que no es así. Pues es verdad, porque los conocimientos se van ampliando y la ciencia va cambiando, ¿no? Pero hay una serie de terapias que están al margen de la ciencia, que a veces rayan lo ridículo, lo absurdo, ¿no? No sé cómo llamarlo, o lo loco, y que se emplean. Y que, bueno, y que es verdad que siempre se dice, no, esto generalmente no produce efectos nocivos, ¿vale? No produce efectos nocivos, pero muchas veces impide hacer terapia de verdad científica y curar la patología, ¿no? Y esto en determinadas cosas tiene poca importancia, pero en otras tiene mucha, ¿no? Entonces, en este corto, que no, de momento no hay acceso a él, si hay acceso por YouTube o por algún canal, yo lo diría porque me parece muy ilustrativo, es en tono muy satírico, pero muy efectivo y muy real, y yo creo que está muy bien, ¿no? Verlo, visionarlo. Entonces, por ejemplo, se citan al final ejemplos de lo nocivo que es entrar en este mundo de las terapias alternativas y olvidar el mundo de la terapia científica, ¿no? Padres que no han vacunado a sus hijos y que sus hijos han muerto por determinadas enfermedades, o padres que no han querido tratar a su hijo con terapias, diríamos, convencionales, y lo han tratado con terapias alternativas y los resultados han sido nefastos. Personas que han fallecido por no quererse tratar con medicina científica y creer en determinadas cosas y tal. Entonces, el mundo absurdo este de las terapias alternativas, pues fíjate tú que consideró importante la fecomagnetoterapia, que en sí mismo es una broma, ¿no? O sea, ¿qué te parece, José Luis? Pues muy interesante, la verdad, y que se me están ocurriendo muchísimas preguntas, muchas líneas de debate, empezando porque, claro, estaba yo pensando que la medicina, como la has denominado, la medicina científica, la que se ha experimentado y tal, basa la farmacoterapia pues en elementos que o están en la naturaleza o se han sintetizado copiando estos que están en la naturaleza, pero en mayor concentración, evidentemente. Entonces, claro, yo creo que las terapias alternativas basan bastante sus tratamientos también en elementos naturales. Luego, muchos dirán, entonces no es tanta la diferencia, ¿no? ¿Qué hay de esto? Claro, mira, es interesante lo que dices. Claro, hay terapias que son absurdas, ¿no? O sea, que no hay nada que contar. Otras que se basan en llamados remedios naturales, ¿no? Hay muchas veces que natural se equipara a benéfico, ¿no? O sea, Ujú. decir, no, esto es un producto natural, como diciendo, no, como es natural, no tiene efectos adversos. No, no, perdona. Lo natural puede ser de lo más maléfico del mundo. Natural es un meteorito, un terremoto o un maremoto o el veneno de serpiente, ¿no? O sea que, ojo, o un hongo alucinógeno, todo eso es muy natural y no por ser natural es bueno, ¿no? Eso, el término muchas veces, no, tranquilo, esto es natural. No, no, vamos, natural, ¿pero qué? Natural puede ser bueno, malo, regular. Lo natural no significa ser bueno, ¿no? Efectivamente, la mayoría de los fármacos se obtienen de productos naturales que se pueden emplear de manera natural. Por ejemplo, la aspirina, el ácido Mm. acetilsalicílico, ya sabes que se extrae de la corteza del sauce, de ahí su nombre salicílico. Ya los romanos, los griegos, ya sabían que haciendo Mm. infusiones de corteza de sauce, pues conseguían calmar el dolor y bajar la fiebre, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué conseguimos Claro, con la... a eso iba, digo, aquellos, Claro, digamos, negacionistas de la medicina, de la farmacoterapia científica, dicen, no, no me tomo una aspirina porque yo prefiero tomarme corteza una de... infusión de corteza de sauce. Bueno, Exacto, entonces, ¿no es un poco incongruente ese planteamiento? claro, es Digo, yo no sé. totalmente incoherente. O sea, vamos a ver, primero, los fármacos
están en una concentración mucho más elevada para que sean eficaces. O sea, tomar pequeñas dosis de algo generalmente no conduce a efecto terapéutico. ¿Me explico? El efecto terapéutico se consigue tomando las dosis adecuadas, ni más ni menos, las adecuadas para tu edad, para tu peso, para tu constitución física, ¿no? Y eso está así. O sea, tú puedes, dices, no, yo me tomo infusión de corteza de sauce. Bueno, más fácil es tomarse una aspirina que una Claro. infusión de corteza de sauce. Que a lo mejor para conseguir el mismo efecto tendrías que tomarte 15 litros de infusión de corteza de sauce Claro, para... habría que tomar de cantidades claro. industriales que a lo mejor ni siquiera son factibles, ¿no? Es como el, el trigo rojo, ahora no me sale, de la planta que se extraen las estatinas. Las estatinas, sabes que son fármacos que sirven para, para bajar el colesterol, ¿vale? El colesterol malo específicamente, ¿no? Entonces, se extraen de una planta que además se empezó a investigar por posibles efectos antibióticos, pero se vea que se le daba, le bajaba el colesterol, o sea que entonces un poco por casualidad, y se ha hecho estudios ya muy avanzados y tal. Y hay gente que toma el extracto de esa planta, pero claro, eso no tiene una cantidad suficiente, es mejor tomar la estatina, ¿no? O sea que ese tipo de cosas es así, ¿no? Sí, bueno, o incluso se me ocurre, si no me equivoco, la nitroglicerina, este explosivo, comenzó siendo una sustancia para fines terapéuticos hasta que se dieron cuenta de la potencia que tenía a la hora de explotar y ya lo convirtieron en un arma, ¿no? Claro, tiene un efecto vasodilatador a muy pequeñitas dosis, la nitroglicerina, y se sigue empleando pues, para los episodios de angina de pecho, se sigue Se sigue empleando. utilizando. Oh. Sí, claro, la nitroglicerina es la cafinitrina, el Verniers, está comercializada y se sigue utilizando, claro, es un fármaco eficaz. Sí, sí, ¿no? En los infartos agudos de miocardio también se puede utilizar, tiene utilidad, sí, sí. O sea, no es un fármaco en desuso ni nada parecido. Lo que pasa es que a las dosis adecuadas, lógicamente. Claro. Entonces, pero las terapias, estas alternativas, muchas veces son inocuas, me explico, son inocuas porque no sirven para nada, ¿no? A veces no, a veces pueden tener efectos adversos. Yo, por ejemplo, un paciente, esto es un ejemplo que te cuento concreto, ¿no? Un paciente mío va a hacer acupuntura para dejar de fumar, ¿no? Hay estudios respecto a la acupuntura y dejar de fumar. La acupuntura es eficaz en el 15% de los pacientes fumadores para ayudarles a dejar de fumar. O sea, está bien. Pero fíjate tú, el consejo médico, que es que el médico le diga a un paciente que deje de fumar, eso que decimos los médicos, tienes que dejar de fumar, que debemos de hacer siempre en las consultas, porque un 15% de los pacientes por el consejo médico dejan de fumar. O sea, que el consejo médico y la acupuntura tienen la misma eficacia. Bueno, te cuento el caso de este paciente que va a hacer acupuntura y le clavan una aguja, una cosa que en principio no tiene por qué tener, si son estériles, si son de un solo uso o de uso exclusivo para el paciente, no tienen por qué tener ningún problema, pero le provocan, le pinchan aquí en la zona supraclavicular y le provocan un neumotórax espontáneo. Él viene a urgencias con síntomas de sensación de falta de aire, etcétera. Hacemos la radiografía y resulta que tiene un pequeño neumotórax provocado por una punción con una aguja. Fíjate tú, qué tontería, ¿no? O sea, que dices, qué tontería. O sea, que ojo con las terapias alternativas que pueden tener efectos adversos. Y muchas veces lo que no podemos hacer es sustituir la ciencia, un tratamiento. Si a uno le dicen que tiene un cáncer, no que puede tratarse con radioterapia, quimioterapia, cirugía, lo que no puede hacer es optar por una terapia alternativa que no le va a curar, que le puede ayudar psicológicamente, porque estas cosas tienen un efecto placebo importante, pero no le van a curar. Entonces, no es lo de las terapias alternativas, no puede ser nunca la sustitución de la medicina científica, ¿no? Yo eso hay que dejarlo claro. Entonces, el fecomagnetismo, ¿verdad? Pues es una de estas terapias locas. Y entonces esto me ha invitado mucho a hablar de esto. En este corto también se habla de los terraplanistas, de los antivacunas, de los negacionistas del cambio climático, de este tipo de cosas
que son un poco negar la realidad, ¿no? Y que, y que puede tener algunas cosas pueden ser incluso jocosas, ¿no? ¿Verdad? Pero otras pueden tener trascendencia, porque los negacionistas de los antivacunas no solamente han ejercido y ejercen ahora un efecto, una influencia muy negativa en la sociedad, ¿no? Y eso es peligroso. En fin, estamos hablando de terapias alternativas. Es que claro, es que como es tan amplísimo el abanico que cada día están surgiendo más, y buen ejemplo, pues es este corto que has puesto, pues que sería complicado, ¿no? La Tratarlas todas. elevación al absurdo. El corto es la elevación al absurdo de las terapias Claro, alternativas, claro, ¿no? pero Porque muchas veces... tiene a la gente que con mierda se va a curar, pues es que, en verdad, es un mm, poco mm, triste, ¿no? y este tipo Hay de... gente que se lo crea, mm, ese es el problema, ¿no? Que, vamos a ver, entremos un poco en razón, ¿no? O sea que, sí, claro, o sea que, por ejemplo, salían ellos dando conferencias y diciendo cuando la ciencia se acaba, entra la imaginación, ¿no? Cosas mm, así, ¿no? Que son frases muy ampulosas, muy llenas diríamos, de encantadoras, ¿no? sí, sí, Pero sí, que son pero... absolutamente vacías, Sí, claro. ¿no? Y que da pie a múltiples interpretaciones, es decir, no sé lo que me ha dicho y que cada uno se lo va a tomar a su manera, y personalizando Claro, y haciendo de su claro, capa un sallo, aunque en realidad no ha dicho nada, nada en concreto. claro. Pero bueno, en cualquier caso, temas que no están prescritos por profesionales de la medicina, evidentemente, estos no están prescritos ni están siendo revisados constantemente, como es el caso de la medicación, ¿no? La medicación, como decías, para sacar un medicamento al mercado pueden pasar décadas y después, en el momento en el que se sospecha, si a pesar de todo, como también ha pasado en ocasiones, que puede dar cualquier problema, enseguida se retira con la ley por delante. Esto para las terapias alternativas no ocurre y a pesar de todo, pues hay mucha gente pues que confía más en este tipo de terapias que se meten para el cuerpo que en todo este proceso que, repetimos, puede durar décadas, ¿no? Sí, sí es lo que dices, es justamente la experimentación, los estudios que se hacen en millones en el mundo a nivel médico, pues muchas veces no aportan grandes avances, ¿no? Sino pequeños avances, ¿no? Mm, Pero la ciencia es así, la ciencia a veces da un empujón grandísimo y a veces no, a veces va mm, muy despacio, ¿no? mm, Entonces, claro, el problema de las terapias alternativas es que no hay nada demostrado. mm, Un día hablaremos del psicoanálisis. mm, Yo tengo amigos psicoanalistas. Ya sabes que el psicoanálisis, José Luis, es una teoría. El psicoanálisis no es una ciencia porque no está demostrado, ¿no? Nadie ha podido investigar de verdad el subconsciente de una persona, ¿no? Eso es así. mm, Entonces, es una teoría más o menos plausible, que bueno, que puede tener más o menos coherencia, pero solo es una teoría, mm, ¿no? Entonces, como tal, hay que aceptarla y como tal hay que, que creérsela, ¿no? Me mm, explico. O sea, mm, no el fundamento científico del psicoanálisis es el mismo que cualquier terapia alternativa porque no está demostrada y sencillamente es indemostrable, mm. ¿vale? Bueno, es un ejemplo, ¿no? que estás poniendo. Bueno, pues hablaremos de ello pues cuando usted considere oportuno, pero hoy ya no, que nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por este ratito que nos has dado hablando de este tipo de terapias, las terapias alternativas. Creo que tu opinión ha quedado bastante clara al respecto. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo a todos. Feliz semana.